Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuento este momento como una honra, un privilegio de poder estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. Le quiero dar las gracias al pastor Maiken por su confianza en mí, por esta gran oportunidad de poder hablar y expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Muchas personas invitadas van a la iglesia y pueden de pronto tener una idea de lo que es ser pastor y los retos y las dificultades de tener que pastorear, el precio que cada pastor paga por tener el ministerio en cual Dios lo ha llamado a caminar. Pero yo sé exactamente el precio que el pastor Mike ha pagado, todo el trabajo que él ha hecho y, y cuento esto como un gran honor de saber exactamente lo que él ha tenido que vivir y el precio que él ha tenido que pagar para tener este ministerio y lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, puedo apreciar aún más la confianza que este hombre ha puesto en mí para hablarle a cada uno de ustedes. Qué honor y privilegio, cosas grandes que Dios está haciendo. Verdaderamente, lo he visto. Yo y el pastor Michael estuvimos hablando esta tarde y simplemente estamos unánimes en un espíritu, percibiendo y sintiendo lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer y podemos anticipar la gloria de Dios que va a venir sobre cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias en estos 21 días de consagración. Hermanos, esto es fácil. La clave es buscar el rostro de Dios, entrar en la presencia de Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Es simplemente buscar el rostro de Dios. Yo no he venido a buscar la mano de Dios. Solo con el rostro tengo todo. Él es la fuente de mi provisión. Él es la fuente de mi paz en medio de la tribulación. Él es la fuente de mi gozo en medio de la tristeza. Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Todo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Dios es tan bueno, hermanos. Dios ha sido tan bueno en estos días. Siempre ha sido bueno, pero de ver cómo Dios se ha manifestado, las oraciones hermosas que hemos tenido en estas mañanas, ha sido algo tan especial, tan bonito. Dios es tan bueno. Esta mañana tuvimos una oración tan especial, tan precioso y de ver cómo Dios está usando a las personas. Algo que me impactó tanto esta mañana, la hermana Natalia, qué oración tan poderosa en esta mañana. De verdad yo sentí el Espíritu Santo, sentí que entraste en un espíritu de intercesión. Aún en el idioma de español, Dios estaba orando por medio de ti. Algo tan hermoso de ver eso. Eso simplemente entrar y profundizar y estar sincronizados con el Espíritu de Dios. Y uno sentir el látigo y el corazón del corazón de Dios. Y simplemente abrir tu boca en fe y expresarlo con toda confianza, que lo que tú sientes es de parte de Dios. Esto es lo que es orar en el Espíritu. Algo tan hermoso, algo tan precioso. Le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo, algo tan hermoso, de simplemente ser una parte pequeña de lo que Dios está haciendo, de simplemente tener el privilegio de poder participar en lo que Dios está haciendo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a empezar aquí. La semana pasada nuestro hermano Juan Felipe estuvo en Génesis capítulo 41 y solo quiero tocar un poquito de Génesis 41, hablar de esto un poquito para los que no estuvieron o los que no pudieron escuchar la semana pasada, para repasar esto un poquito, para entrar en tener un poquito de contexto a dónde estuvimos para entender en dónde estamos ahora en Génesis capítulo 42. En el capítulo anterior, la palabra de Dios es tan hermosa, es tan increíble que
Esta palabra es viva y eficaz. Y tantas veces que hemos leído esta historia, todos conocemos la historia de José detalladamente. Todos los detalles lo vemos en el libro de Génesis. Y tú puedes ver la historia por lo que es. Pero dentro de esta historia hay temas y situaciones y momentos que Dios usa para expresar algo de hace muchos, miles de años atrás, pero Dios usa estas situaciones para expresar su corazón y su mente para el día de hoy, para darle aliento a alguien en el presente, en este momento, algo que alguien necesita escuchar de una historia que pasó miles de años atrás y que pueda dar esperanza y aliento a una persona en el día de hoy. Así de grande y maravilloso es nuestro Dios, un Dios soberano, que Él es el alfa y la omega, conoce desde el principio hasta el fin. No podemos comprender la dimensión de Dios, un Dios que está fuera del tiempo, que no es limitado por el tiempo como nosotros. Pero bueno, ya he salido del tema. Vamos a entrar en el Génesis 42, 41. En el capítulo anterior, en Génesis 41, vemos a José llegando al final de su tiempo en la prisión después de estar encarcelado por 13 años. Increíble, 13 años, siendo inocente. Fue encarcelado tras ser acosado falsamente por la esposa de Potifar, hombre inocente. Fue a parar a la cárcel. Incluso en la prisión, el favor de Dios estaba todavía en él. Lo habían puesto a cargo de la prisión. Algo tan interesante, no importa en qué situación José se encontraba, siempre estaba la mano de Dios sobre él. Cuando la mano de Dios está contigo, incluso en los peores momentos de tu vida, su favor nunca te abandona, su mano nunca te abandona. Tu propósito sigue vivo en Dios. Y José está al final de su tiempo en prisión, está saliendo de la prisión, del proceso, y ahora está entrando en el poder de su propósito. José fue sacado de la prisión para ayudar al faraón a interpretar un sueño. Y vemos que fue el único capaz de hacerlo. Los hombres sabios del palacio de faraón no pudieron interpretar el sueño que estaba agobiando al faraón. No podía entender, no tenía paz, no sabía de qué se trataba ese sueño. Hasta que alguien que estuvo en la cárcel con José le acordó al faraón, yo conozco a alguien que de pronto puede interpretar este sueño. No solo le habló al faraón, al fin que fue enfrente del faraón, no solo habló de los años de abundancia, pero también les habló de los años de escasez, pudo interpretar ese sueño. Entonces, y no solo eso, también indicó cómo ellos se tenían que preparar. La logística y el plan ya José la tenía. Y el faraón, reconociendo que José no era un hombre común, lo nombró segundo al mando y gobernante de Egipto. El rechazo de José lo llevó a la esclavitud, pero su propósito finalmente lo llevó al poder, a una posición de influencia, de privilegio. Es asombroso lo rápido que Dios puede transformar el dolor a gloria. Jesús fue maltratado, disfigurado, fue matado para luego resucitar con poder y gloria en tan solo 3 días. Y ahora tenemos acceso a su presencia y a la vida eterna. Una obra de 3 días dio esperanza eterna para un mundo entero. Y José era prisionero en un momento y el siguiente fue nombrado gobernante del imperio más grande que existía en aquel tiempo. Así de rápido Dios puede cambiarlo todo para ti. En las peores de situaciones Dios puede cambiar todo en un momento y en un instante. Simplemente tienes que estar en la postura y en la posición preparada para recibir todo lo que Dios tiene para ti. José salió de la prisión del proceso y entró en el poder de su propósito. El faraón puso a José a cargo de
todo el grano y el maíz. Y al ver que ya tenía un plan, lo nombró gobernador de su casa. Y el faraón lo recibió bien, no por él ser un hebreo, no por él ser amable, ni por ser el más fuerte de la cárcel, no lo recibió bien por ser una persona como con la que era fácil de llevarse bien, ni tampoco fue porque era un hombre fuerte, era un simple prisionero, un hombre sin influencia, un hombre sin recursos, un hombre sin fama, era un nadie. El faraón lo recibió bien por lo que Dios había puesto en él. No era nada que él tenía en sí mismo, era lo que Dios había puesto en él. Lo que poseía no era un talento que pudiera desarrollar o perfeccionar con el tiempo, era algo sobrenatural que Dios le había dado. Estaba lleno de propósito. Si el mundo te acepta, que sea por lo que Dios ha puesto en ti, que sea por lo que Dios ha puesto en cada uno de tus corazones, que sea por lo que Dios ha puesto en tu espíritu, que sea por las palabras que Dios ha puesto en ti para declarar su gloria. La mano de Dios estaba sobre José, gobierno de Egipto, y gobernó Egipto con sabiduría, formó una familia y construyó una vida plena y bendecida y favorecida por Dios. Pero ahora que José estaba en el poder, iba a ser puesto otra vez a prueba, ya que aquellos que le habían causado tanto dolor y sufrimiento regresarían a su vida. Y aquí es donde comienza el capítulo 42 del Génesis, cuando José ve a sus hermanos por primera vez desde que fue vendido como esclavo. Y el título de este mensaje les quiero dejar es lleno de propósito, lleno de propósito. Vamos a empezar a leer Génesis capítulo 42, empezando en verso 1. Viendo Jacob en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ahí terminando con el verso 2. Ya vemos ya las fichas moviendo, estando en posición. Está el tiempo de escasez y ahora los que están en la tierra de Canaán, no, estos hombres eran campesinos, de agricultura, de cazaban animales, ellos se sostenían ellos mismos por la tierra, pero aquí vemos que ahora por esta hambruna, yo sé que todos estamos ayunando y tenemos una hambruna aquí en estos últimos días, hay hambre, yo entiendo, pero el hambruna aquí que había en Egipto no podían cosechar comida. Y Jacob dijo, he escuchado de que hay comida en Egipto. El hijo que él pensó que estaba muerto estaba preparando la comida, los recursos, los medios para ellos poder sobrevivir. Y le quiero acordar a los hermanos aquí que la promesa de Abraham estaba dentro de estos hombres. Cada uno de ellos tenía una promesa. Cada uno de ellos tenía la promesa de ser una nación grande, una nación santa. Fue la promesa de Dios a Abraham. Y ahora está en una posición de necesidad. Y el hombre que habían traicionado, el hombre que habían rechazado esa necesidad, esa, esa cosa que ellos necesitaban, ahora estaba en las manos de él. Vamos a ver en verso 3, y descendieron los 10 hermanos de José, los que lo habían traicionado, a comprar trigo en Egipto. Mas a Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán.
Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a la tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿Dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Aquí vemos ahora el cumplimiento de los sueños y las visiones que José tuvo. Y esas visiones y esos sueños que él expresaba a sus hermanos y que ya le tenían tanta ira y envidia por la preferencia y el amor que él tuvo de parte de su padre. Esa, esas visiones y esos sueños de que ellos se burlaban de él, ahora ellos están en el cumplimiento de esa visión y de ese sueño que José tenía. José los vio a ellos inclinando su rostro, postrado ante él, como él había visto en los sueños y en la visión, antes que él fuese vendido en la esclavitud. Hay personas que no van a entender lo que Dios ha puesto en ti. El hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. Por eso es tan importante tener un pastor con ojos espirituales, que aun en las cosas que estás viviendo en lo natural, el pastor con los ojos espirituales puede saber y entender lo que Dios está haciendo. Es tan importante tener un hombre de Dios en tu vida, que él puede anticipar, ver y percibir y sentir lo que Dios está haciendo en la vida de un creyente y poder ayudarlos y protegerlos y guiarlos hacia el propósito y el llamado de Dios. Qué bendición tener un hombre de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por eso. Pero aquí, después de esos sueños y visiones, José lo está viendo ahora, en ese momento, en cumplimiento. Y aquí en el verso 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José, aquí en verso 12, pero José les dijo: no para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijo de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y en verso 14, y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas nuestras vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano,
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso he venido sobre nosotros esta angustia. Dios mío, el verso 21. Hay algo aquí que me impactó profundamente. En el verso 21, los hermanos de José hablaron entre sí sobre la angustia de José. Y esto se refiere al momento en que lo tiraron al hoyo. Y José clamó a sus hermanos. Pero lo que me impactó fue que dice que oyeron la angustia de su alma cuando les gritó desde el pozo. Estaba en un lugar tan bajo, desde en un lugar de aislamiento, un lugar de rechazo, un lugar donde estaba completamente solo, pero aún así lleno de promesas y lleno de propósito. Y vemos al comienzo de su vida como era amado por su padre Jacob. Esto fue tan impactante para mí, como él rogaba a sus hermanos en la angustia de su alma, clamando desde el del hoyo a sus hermanos, no entendiendo qué estaba pasando, no entendiendo por qué lo habían puesto ahí. Estoy seguro que José tenía ya un entendimiento de sus hermanos, sabía que él era despreciado por la envidia, por el favor que él tenía con su papá Jacob. Pero vemos aquí cómo Jacob le mostraba preferencia y favor. Y esto no fue culpa de José. ¿Qué niño rechaza el favor y el amor de un padre? Sin embargo, esto creó enojo y celos entre sus hermanos. Y José en su inocencia les contaba sus sueños y sus visiones. Y además de la preferencia y el favor que le mostraba su papá Jacob, también era era un joven con dones. Y Jacob lo afirmó. Y esto hizo que sus hermanos lo odiaran aún más. Y a lo largo de los años, algo que, hermanos, que yo he aprendido es algo tremendo del daño emocional que hace o que causa el rechazo. La preferencia de Jacob por José reflejaba ese daño y lo vemos en los hermanos. Los hermanos se preguntaban qué había en ellos que no les hacía dignos de tal amor, de esa preferencia que Jacob le mostraba a José. He visto personas caer en un abismo de depresión y de tristeza a causa del rechazo. Personas con baja autoestima y poca valía personal se convierten en personas complacientes por el miedo de ser rechazados y hacen cosas solo para obtener la aprobación de los demás, personas de las que se aprovechan y que permiten el abuso por miedo a ser despreciados o rechazados. El miedo y la soledad al rechazo es abrumador. Y también he visto la otra cara de la moneda, que estas mismas personas que han sufrido el rechazo se convierten en personas resentidas, nunca permiten que nadie se acerque a ellos, están llenos de orgullo, de altivez, son personas celosas, anhelan la atención, maltratan a los demás y se muestran muy duras y ásperas y son personas narcisistas y no se puede debatir con ellos porque se lo toman todo a pecho, todo es personal. Si rechazas las ideas de ellos, es como si estuvieras rechazando a ellos y suelen ser muy hostiles. Y la ironía es que en su dolor y su sufrimiento provocan precisamente lo que más temen y lo que más les ha herido, más rechazo. Y la angustia del alma de José no se debía solo a la traición de sus hermanos,
sino que fue la gota que colmó el vaso después de todas las veces que él buscó a sus hermanos y estos mismos fueron los que lo rechazaron una y otra vez, lo rechazaron por celos y por envidia. Cualquiera que esté aquí y que me esté escuchando, o los que van a escuchar más tarde en YouTube, si te han rechazado, si has experimentado el rechazo, quiero decirles que son amados y aceptados por un Dios tan grande, un Dios lleno de amor. Hay un Dios que ha escuchado el clamor de la angustia del alma de alguien aquí que ha sido rechazado por personas. Yo te quiero decir que eres amado por Dios. Son amados y son aceptados por una iglesia. Son amados y aceptados por un centro bíblico. Son amados y aceptados por el cuerpo de Cristo. Tú tienes un lugar en el reino de Dios. Estás lleno de vida y de propósito en Dios. Y al igual que José, están llenos de promesas y tienen algo importante y valioso que todos nosotros necesitamos de ti. Lo necesitamos de ti. El propósito, el llamado de Dios, los dones que Dios ha puesto en ti, su cuerpo lo necesita, la iglesia lo necesita. Yo, hermano y hermana, te necesito. Yo te necesito. Tienes palabras que Dios ha puesto en tu corazón y que todos necesitamos escuchar, necesitamos tus manos, necesitamos tu voz, necesitamos la unción que Dios ha puesto en tu vida, necesitamos los dones que tienes para que podamos ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Tienes algo valioso y algo precioso que solo Dios te ha dado y lo necesitamos y son todo lo contrario a ser rechazados, son necesitados. Estás lleno de propósito, mi hermano y mi hermana. Estás lleno de propósito. Dios mío. El propósito de José. Él entró por un proceso, porque nadie recibe tanto poder sin ir por un proceso. Y lo hermoso de José, de a pesar de tanto rechazo, y vemos aquí las personas que han experimentado el rechazo y el daño emocional, el daño psicológico que eso hace a una persona. He visto personas llenas de amargura que no pueden literalmente vivir una vida normal a raíz del rechazo. Pero algo tan hermoso de José, que después de su proceso, teniendo con qué acabar con esos hermanos de él, tomar venganza sobre ellos, no lo hizo. La humildad que tuvo José solo se desarrolló en un tiempo y un momento de proceso, antes de recibir esa posición de poder y autoridad. Él entró en un proceso. Estos hermanos que lo rechazaron no sabían que estaban preservando aún las promesas que Dios había puesto en ellos. Las promesas que Dios le dio a Abraham estaba también en ellos. Y ahora están en una posición donde no tienen dónde ir. Al que se habían burlado, al que habían despreciado, al que habían rechazado, lo que Dios puso en las manos de él. Ahora estaba él en una posición de darle a ellos para preservar las promesas que Dios ha puesto en ellos también, o de tomar venganza y acabar con ellos. Eso es lo que el proceso de Dios hace. Eres formado y conformado a la imagen de Cristo. Hay un dicho que dicen los americanos: time heals all wounds. El tiempo sana todas las heridas. Pasaron tantos años después de lo que le hicieron a José, pero aún de a pesar de tantos años, él tuvo que entrar en ese proceso, porque
¿Qué pasaría si apenas una semana después de estar en el hueco y ahora estar en una posición de poder y autoridad, qué hubiese hecho José en ese tiempo, en ese momento? No sabemos si de pronto no pasar por proceso hubiese tomado venganza, hubiese acabado con sus hermanos. Podemos ver que posiblemente no, pero vemos que José era un temperamento, era un muchacho juicioso, un muchacho tranquilo, no pareciera de esos tipos de temperamentos, pero después de una traición y un dolor tan feo y tan fuerte, uno nunca sabe qué es capaz de hacer una persona. Pero José entró por ese proceso, estuvo en la cárcel siendo inocente, pero la mano de Dios estaba sobre él. Las promesas de Dios todavía estaban vivas en él. Él tenía un propósito y Dios lo guardó, lo preservó y ahora está en una posición de poder. Y ahora aquellas personas que lo habían traicionado ahora están necesitados. No saben cómo van a sobrevivir esta hambruna, pero ahora están yendo a Egipto para buscar comida. Increíble esto. Vamos a leer el verso 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, y he aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea, José estaba comprometido, tenía intérprete y todo, aún entendiéndolos, estaba él haciendo todo lo posible para ocultar su identidad a sus hermanos. Y el verso 24, y se apartó José de ellos y lloró después, volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos y Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Aquí José ahora ha encarcelado a Simeón, su hermano. Pero aquí dice que José se apartó y lloró. Me imagino ese momento tan emocional de José de ver a sus hermanos. Aquí tú puedes ver inicialmente ellos tenían odio, ira y rechazo hacia José. Y de pronto pensaron de quitar a José del camino. Las, la situación iba a mejorar para ellos. Las circunstancias iban a ser mejores. De pronto ya la atención que Jacob le estaba dando a José ahora podía repartirlo entre los hermanos. Pero parece que la situación no ha mejorado porque lo que vemos aquí es simplemente remordimiento y culpabilidad entre los hermanos. Lo que le habían hecho a José, de pronto no tenían que ahora ver el favor y la preferencia de Jacob hacia José, pero ahora tenían que vivir con el remordimiento y, y la culpabilidad de lo que habían hecho, la injusticia que le hicieron a su propia sangre, a su propio hermano. Y aquí puedes ver un poquito, una sombra de arrepentimiento, de culpabilidad de lo que habían hecho. Todavía lo tienen en mente. El primer inconveniente que les pasó a ellos, inmediatamente apuntaron a ese momento. Ciertamente que lo que hicimos, el juicio de lo que hicimos, está cayendo sobre nosotros ahora. Pero lo que no saben es que están enfrente de su hermano que ha sido procesado y que no tiene ninguna intención de hacerle daños a ellos. José simplemente está tratando de ver si ellos han cambiado, si están realmente arrepentidos de lo que hicieron o si son los mismos egoístas, celosos hermanos que él tenía antes, que los mismos hermanos que lo habían vendido a la esclavitud. Pero después, aquí en verso 25, después mandó José a que llenaran sus sacos de trigo
y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Y les decían y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y, no, y negociaréis en la tierra. En verso 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y en el último verso, en 38, y le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo he quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al sol. Aquí Jacob está agobiado con el temor y la posibilidad de perder más hijos. Tantas cosas que no pasan en la vida y a veces por medio de lo que se va a perder, perdemos lo que podemos ganar en Dios. Yo siento el Espíritu Santo, estamos en ayuno ahora y de pronto estás pensando en las cosas que podrías hacer, de pronto tu trabajo donde puedes involucrarte más y ganar más dinero y estás pensando en las pérdidas, en lo que vas a perder, estás pensando en la comida, el hambre, ¿qué hago yo pasando hambre aquí? Y tratando de buscar a Dios, tú no puedes pensar en lo que vas a perder en este mundo. Este mundo es pasajero. Lo que hay que enfocarnos es lo que podemos ganar en Cristo, la gloria que podemos ver por medio de nuestro sacrificio en estos 21 días de ayuno. Hay algo grande que Dios va a hacer. Yo lo siento. No estoy hablando positivamente o diciendo algo bonito. Es algo que yo percibo y siento en el espíritu. Esto es algo sobrenatural que Dios tiene. José no lo sabía, pero él estaba protegiendo las promesas de su tatarabuelo Abraham. Ellos estaban bajo circunstancias donde había una hambruna y si no iban a Egipto, iban a morir. El propósito de José después de tanto sufrimiento
Aquí está, hermanos. Este era el propósito de José, de proteger la promesa que Dios le había dado a Abraham. La promesa más grande que tuvo Abraham era que de su semilla, de su descendencia, iba a venir el Salvador del mundo. Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido cosas, personas que nos han herido, que nos han maltratado, que han hecho cosas injustas hacia nosotros. Esto lo vivió José, un hombre inocente que no hizo nada malo. La única culpa que José tuvo era que él tuvo un propósito y tuvo promesas en Dios dentro de él, que Dios había puesto en él. Eso es lo único que él hizo. Tuvo promesa, tuvo propósito. Eso era todo. Y sufrió tanto solo por eso. Y después de ser procesado estaba en una posición donde él pudo tomar venganza. Imagínese si él hubiese matado a sus hermanos, también hubiese matado la promesa que Dios le dio a Abraham, porque entre sus hermanos estaba Judá, y todos sabemos, de la tribu de Judá iba a venir el león de Judá, la promesa y la bendición que Dios le dio a Abraham, que iba de su semilla, de su descendencia, iba a venir el Salvador del mundo. Yo sé que hemos vivido cosas, gentes que no han herido, pero le doy gracias a Dios que aquí hay una iglesia, aquí hay hermanos que saben caminar en el Espíritu, saben caminar y vivir en el amor de Dios, que no importa lo que no han hecho. En esas personas Dios también murió, Cristo murió por ellos, y en esas personas Dios ha puesto propósito y promesas en ellos. Y lo que Dios ha puesto en ellos, en mis hermanos, tú lo necesitas. ¿Tomarías venganza sobre alguien que tiene algo que tú necesitas? Por eso Pedro dijo cuando estaba hablando, Pablo dijo cuando estaba hablando de la Santa Cena, por eso hay enfermos entre vosotros, por la división y la discordia y el odio que había entre el cuerpo de Cristo. Pero le doy gracias a Dios que hay una iglesia aquí unida en el Espíritu y en oración, que cada uno de nosotros sabemos que hay un propósito, que hay un llamado, que cada uno de nosotros tenemos en Dios y no necesitamos unos a los otros. Hay dones y hay cosas que Dios ha puesto en el hermano Juan Felipe que yo no tengo, que tú no tienes y que tú lo necesitas. Tú necesitas a tu hermano. Hay cosas hermosas, hay palabras de aliento y esperanza que alguien tiene para ti. Y esa persona puede que sea alguien que te ha hecho algo malo, que te ha herido, que ha hecho injusticia en contra de ti. Por eso la Biblia dice que la venganza es del Señor. Dios hará justicia. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como el cuerpo de Cristo es vivir y caminar en el amor de Dios y nada más. Servimos a un Dios poderoso, un Dios grande y un Dios soberano. Vemos cómo Dios movió todas las fichas, cómo posicionó a José en una posición de influencia y de poder simplemente para proteger y preservar la promesa de Dios que le hizo a Abraham, que de él iba a venir el Salvador del mundo. Guarda tu espada, mi hermano, y abre tu corazón y abre tu mano y reciba lo que tu hermano y tu hermana en Cristo tiene para ti. Reciba también lo que Dios tiene para ti, porque en ti también hay propósito. En ti también en usted también hay un llamado grande. Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en nuestra iglesia en Centro Bíblico. Yo lo siento, yo lo sé. Y yo necesito a mi hermano y a mi hermana. Cada uno de nosotros suple algo importante y algo necesario y algo necesitado. Los dones de sanidad, la interpretación de lenguas, tantas cosas que tenemos.
Cada uno de nosotros somos importantes. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y en el reino de Dios. ¿Por qué no oramos ahora, hermanos? ¿Por qué no le oras a Dios? Si alguien aquí ha sufrido rechazo, si alguien aquí ha sufrido el daño y lástima de una persona, tú hoy tienes la oportunidad de ser libre de eso. En tu carne, tú no tienes la capacidad realmente de perdonar, pero tú puedes entregar, tomar la decisión de entregar ese dolor del rechazo y de las cosas que te han hecho y lo puedes poner en las manos de un Salvador. La puedes poner en las manos de Cristo. Y tú hoy puedes ser libre de esa ira, de esa amargura. Tú hoy puedes ser hecho libre en el nombre de Jesús. Hermanos, ahí donde estás, si esto es algo que te ha pasado, si esto es algo que tú has experimentado en tu vida, tú tienes una oportunidad en este momento para entregárselo a Dios y decir, Señor, yo te entrego esta ira, que ya no puedo más con él. Yo te entrego este odio que tengo para esa persona. Yo escuché a un hermano testificar de su esposa, que ella fue herida y lastimada por un hombre, y ella tomó la decisión de orar por ese hombre. Y en su oración, el odio, Dios cambió el odio a compasión y amor. Es el espíritu que te da la capacidad de perdonar la injusticia que te hicieron. Solo por la gracia y la misericordia de Dios tú puedes ser libre de esa ira, de esa amargura, de esa rabia que tienes y puedes ser libre. Tú solo hoy tienes que tomar la decisión de perdonar. Yo te animo, hermanos. Esto es un proceso, esto no es de día a la mañana. Es un proceso, pero cada día, entrando en la presencia de Dios, Él te da la gracia y te va a ayudar a ser libre de ese daño y puedes ser completo en la presencia de Dios. Tú puedes ser sanado en tu corazón, ese corazón que ha sido quebrantado. Yo te quiero decir que Dios ha escuchado el clamor de angustia de tu alma, el dolor que tú has vivido en esta vida, las cosas que te han pasado. Dios escucha el clamor de la angustia, aunque las lágrimas no tienen voz. Dios escucha las lágrimas. Aunque no tienen voz, las lágrimas tienen un clamor y Dios las escucha. Dios escucha el clamor de tu corazón. Dios escucha el clamor de tu alma. Dios escucha la angustia que hay en tu espíritu y Dios te quiere ser completo y sano hoy. Tú puedes ser sanado de eso en el nombre de Jesús en esta noche. Porque ahí no levantas tus manos y le oras a Dios. Si alguien te ha herido, si tú has sufrido rechazo por alguien, tú hoy puedes ser libre de eso. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, oh Dios, por lo que has puesto en mi corazón para transmitir estas palabras a tu pueblo, oh Dios, porque el propósito de hoy es de hacer a alguien libre. Porque el que el Hijo ha hecho libre, ciertamente es libre. En el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que tú des la gracia a las personas que han experimentado el rechazo, a las personas que tienen un corazón herido. Señor Jesús, yo te pido, oh Dios, que tú los ayude, oh Dios, que ellos puedan soltar esa ira, soltar el dolor del rechazo y que puedan perdonar a aquella persona, incluso que puedan orar para el bien de esa persona, que esa persona también pueda entrar en tu propósito, Dios. Que ellos, si no te conocen, que puedan ser salvos, que puedan ser bautizados y llenos de tu espíritu, Señor. Señor Jesús, te pido por cada persona aquí que tú obras en sus corazones, oh Dios. Que tú, oh Dios, entres y hagas cirugía, oh Dios, de la angustia que tienen sus corazones, oh Dios. Que tú hagas una cirugía espiritual y quitas la amargura, quitas la falta de perdón, quitas la ira y quitas la rabia, oh Dios, y que puedas impartir
tu gracia, tu misericordia y tu amor, Señor Jesús, y tu gozo y tu paz. Yo lo declaro ahora sobre tu pueblo, que tú puedas impartir, oh Dios, tu gozo y tu paz y tu amor sobre los corazones de ellos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por tu amor, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque nos has preservado, Dios, porque tú nos estás preservando, Dios, para un propósito en ti. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en tu reino. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, oh Dios. Tú nos has llamado a ser participantes, oh Dios, en tu reino. Pero y no es para nosotros, sino es para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Yo te doy gracias, oh Dios, por tu presencia que sentimos aquí en este lugar. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Dios. Yo te doy gracias por la sanidad que estás haciendo en cada una de las personas que están escuchando, Dios. Las personas que han experimentado el rechazo, que tú des las gracias, oh Dios, para ser libre de eso, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Seas completo, seas sanado y recibas el amor de Dios en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este momento? ¿Cuántos sienten la gloria de Dios en este momento? Los amo en el Señor. Mi hermano, mi hermana, yo te necesito. Lo que Dios ha puesto en ti, yo lo necesito. Tu pastor lo necesita. Hay cosas que Dios ha puesto en ti que tu pastor no lo tiene. Él te necesita. Nos necesitamos unos a los otros. Pero más que todo, necesitamos más de Él, más de su amor, más de su presencia, más de sus frutos. Más que todo necesitamos a Dios. Pastor Mike, aquí te entrego a los santos del Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir, de poder hablar y compartir el corazón de Dios para este tiempo. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, qué bendición, qué hermosa palabra nos ha regalado mi hermano Shannon. Dios nos ha hablado, Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia. Yo no sé a quién, a todos nos ha llegado esta palabra tan hermosa. Y en el proceso es cuando podemos ser transformados desde el fondo de nuestro corazón. Y si aceptamos esa transformación que Dios nos puede dar a nuestra vida, a los lugares donde Dios nos puede llegar, son lugares que no tenemos ni siquiera pensados, pero tenemos que permitir que Él transforme nuestro corazón. No podemos andar con odio en nuestro corazón nunca, no podemos andar con resentimiento, no podemos andar con ese sentimiento que no proviene de Dios. Amén. Y cuando aceptamos eso, cuando aceptamos que Dios transforme nuestro corazón, cuando le entregamos eso a Dios, solamente estamos haciendo la voluntad de Él, porque eso fue lo que hizo José. Él no dejó que nada de eso le tomara su corazón. Y al permitir eso, él estaba guardando la promesa que Dios había dado a su pueblo. Amén. Entonces, qué hermosa palabra. Muchas gracias, mi hermano Sharon, por esa hermosa palabra. Le agradecemos de todo corazón. Estamos para servirle. Lo amamos, mi hermano. Y vamos en esta hora, pues, a orar. Vamos a orar para que el Señor Jesús sea bendiciéndonos en esta noche, que podamos dormir cada uno en la paz del Señor, amén, que podamos nosotros descansar sabiendo que nuestro Dios tiene el control de todo, que nuestro Dios tiene el control de nuestro futuro y de nuestro propósito en esta tierra, amén. Eh, Vamos a orar. Ahí incline su cabeza, mi querido hermano. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra, Padre Celestial, que nos has dado en esta hermosa noche, Señor Jesús. Continúa transformando nuestra vida, nuestro corazón, Padre Celestial. Continúa tratando con cada uno de nosotros, Señor Jesús.
Somos una iglesia, Padre Celestial, donde tu amor, Señor Jesús, tiene que reinar sobre todas las cosas, Señor. Somos una iglesia, Padre Celestial, que tenemos que buscar por el uno al otro, Señor Jesús. No somos una iglesia envidiosa, Señor Jesús. Tú sabes, Padre Celestial, no somos perfectos, Padre Celestial, pero buscamos, Señor Jesús, agradarte a ti, Señor. Si te agradamos a ti, estaremos cumpliendo tu propósito, Señor Jesús. Te pido por cada persona, Señor Jesús, que escuchó este mensaje, Señor. Te pido por cada persona, Señor Jesús, con la que estás trabajando en estos momentos, Señor Jesús. Esta persona, Padre Celestial, sabe en qué necesita ser transformada, Señor Jesús. Te pido por cada persona, Señor, bendícelo, Señor Jesús, que el día de mañana, Padre Celestial, tengan un viernes bendecido, Padre Celestial. Señor, estamos ansiosos por este domingo, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que hagas grandes cosas, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y mis queridos hermanos, no queriendo pues extenderlos más, quería recordarles que este domingo tenemos nuestro gran servicio a las 10 de la mañana. A las 9:20 tenemos el discipulado, amén, donde vamos a estar formándonos nosotros cada día más y más, teniendo ese carácter que podamos servirle a Dios en lo que Él quiera, amén. Entonces no se le olvide llegar a las 9:20 y a las 10 nuestro gran servicio. Como siempre dice nuestro pastor, invite a alguien, amén. Invitemos a alguien, sea un familiar, sea a un amigo del trabajo, sea a un conocido que conocemos, amén. Invitémoslo, amén. Qué hermoso es llegar a la iglesia y ver todos los asientos llenitos de personas que no nunca han escuchado a Dios, amén. A mí me llena mucho eso de alegría y le agradezco mucho a Dios porque Dios puede transformar la vida de cualquier persona, amén, pero está entre nosotros invitar a esa persona, amén. Entonces, mis hermanos, no se les olvide, Dios me los bendiga en gran manera y bueno, ya hemos orado, Dios los bendiga y me los guarde, que tengan hermosa noche, no nos olvidemos de mañana, la oración a las 6 de la mañana ha sido de gran bendición, es algo que refresca nuestra alma, es algo que con el cual empezamos nuestro día en la presencia de Dios, amén, es algo muy hermoso, se lo recomiendo si puede pasarle el mensaje a alguien para que también se una. Así estaremos orando los unos por los otros por nuestras peticiones y escuchando la palabra de Dios desde temprano. Amén. Entonces no se les olvide y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La paz de Cristo.